Bien, todavía no sabes cómo agregar un ancla a tu página web para que la persona vaya directamente a una sesión de tu página web. Pues en este video te voy a mostrar el paso a paso a seguir y lo que debemos de tener listo para poder crear este tipo de ancla. Así que vamos a empezar de una vez. Lo primero es vamos a crear una estructura sencilla de una página web para comenzar con lo que es el proceso. Vamos a ir a una página en blanco en lo que es elemento. Aquí me voy a guiar de las plantillas para hacerlo un poco más rápida. Voy a utilizar esta plantilla, le voy a dar a aplicar y simplemente espero a que comience la carga de esta plantilla. Estas plantillas solamente tienen la estructura. Como pueden fijarse, no tienen imágenes, tienen un poco de contenido en los botones, pero es mayormente para que uno la modifique a su gusto. Si revisamos, tiene la parte del giro, tiene un área parecida a un menú, la cual vamos a eliminar, vamos a quitarlo de una vez. Y tenemos quiénes somos, los servicios. Esto se puede decir que es un llamado a la acción, nuestros clientes, lo que opinan ellos. Y aquí tiene como otro llamado a la acción. Y voy a agregar un área de contacto. Esta página mayormente le llaman, se utiliza mucho cuando el contenido lo podemos colocar en una sola página todo. La landing page mayormente la creamos de esta manera. Aquí ya tengo lo que es la sesión de contacto, pero me quedo por debajo del footer. Para ello voy a lo que es la opción de navegación y aquí arrastro lo que es la sesión de contacto por encima de lo que es el footer y ya aquí ha quedado correctamente. Aquí simplemente le voy a dar a guardar y vamos a configurar para el ejemplo algunas de las áreas, como por ejemplo el área de contacto. Vamos a darle un clic dentro de tu puntico y nos vamos a dirigir a lo que es la acción avanzada y dentro de ella nos vamos a ir a donde dice ID de CSS. Esta es la forma más sencilla de poder crear las anclas. Aquí simplemente le voy a poner contacto y ya con eso le voy a dar a guardar. Con otras que voy a hacer lo mismo es con la sesión de servicio. Selecciono la sesión, vuelvo y dentro de aquí vamos a ver que la coja. Ok, todavía está en contacto. Vamos a darle servicio. Ok, ahí está en servicio y aquí coloco el nombre. Ok, le doy a guardar. Y por último, lo voy a hacer con la página de quiénes somos. Hago lo mismo. Selecciono la opción. Espero que aquí me indique que ha cambiado. A veces dura un poco para cambiar, pero si usted quiere que lo haga más rápido, simplemente selecciona un área dentro de la sesión de servicio. Vuelve aquí y ya ahí ha cambiado. Entonces me voy a lo que es el área de avanzado, como lo mostré anteriormente. Aquí coloco quiénes somos. Y ya tengo esta parte lista. Bien, estos nombres que le hemos colocado, o ID, como se llaman, debemos de recordarlo porque debemos agregárselo al menú. Así que tiene que quedar correctamente colocado porque así lo vamos a utilizar. Mi recomendación es que lo seleccionen, lo copien y lo peguen en un bloc de notas para que así no tengan ningún inconveniente a la hora de crear. Ahora vamos a lo que es la creación del menú. Vamos a salir y nos vamos a dirigir a lo que es el área de apariencia y menú. Y aquí vamos a crear este menú que es el que nos va a permitir tener las anclas colocadas dentro de cada una de las secciones del menú. Muy bien, aquí es algo muy sencillo, ya lo he mostrado en otros tutoriales. Vamos a crear el menú, vamos a ponerle menú personal, le voy a poner. Y vamos a darle a crear. Y aquí tengo mi menú creado. Bien,
Desde aquí nos va a presentar todas las páginas que tenemos colocadas. Pero recuerden que en esta ocasión vamos a crear lo que son enlaces personalizados para poder anclar las sesiones al menú. De aquí simplemente podría utilizar lo que sería la página de inicio, que sería una página principal, aunque en este caso la página de inicio que voy a utilizar se llama página ancla, que fue la que creamos. Lo selecciono, le doy a añadir. Y ahora vamos a colocar lo que son los enlaces permanentes. Recuerden que les dije que debían de colocar correctamente los nombres que seleccionaron a la hora de agregarle el ID CSS. Es porque aquí lo vamos a utilizar. Vamos primero a colocarle lo que es el símbolo de número y después vamos a colocarle lo que es el nombre que elegimos de las sesiones. La primera sesión que voy a crear se llama ¿Quiénes somos? Y voy a colocar el mismo nombre por aquí. Vamos a cambiar esto, ok, y le doy a agregar. La segunda fue la de servicio. Colocamos el símbolo de número, de corchete, de número, úseme. Aquí está. Y colocamos aquí y hacemos lo mismo en esta área y le damos a añadir. Y por último, voy a colocar esta que es la de contacto. Voy a copiar lo mismo y le doy a añadir. Aquí, si se dan cuenta, me ha copiado dos elementos del menú. Eso fue por lo inconveniente que tenía con el teclado. Si a ustedes le pasan eso, es muy fácil de borrar. Simplemente abrimos aquí y le damos a eliminar. Y ya con eso tenemos todo listo. Entonces aquí tengo página principal, que es la página de ancla, que así fue que le puse el nombre. Usted le puede poner inicio o el nombre que usted decida. Tengo lo que es la sección de quiénes somos, servicio y contacto. Y ahora le voy a dar a guardar. Y ya con eso tengo listo mi menú. Ahora vámonos de nuevo a lo que es el área de página. Busco página de ancla, le doy a editar con elemento. Y vamos a esperar que el elemento cargue para crear lo que sería el menú dentro de esta página. Déjame cerrar lo que es, o déjame bajarlo aquí, lo que es la opción de Navigator. Muy intuitiva, ayuda mucho cuando en un proyecto tiene varias páginas. Aquí podemos ir navegando dentro de ella. Bien, vamos a crear el menú, lo voy a hacer a 3 columnas. Ahí lo selecciono, aquí simplemente para el ejemplo voy a agregar un logotipo. Déjame ver si tengo uno por aquí. Vamos a colocar este mismo, porque es simplemente para probar. Aquí voy a colocar un botón. Tengo por aquí, este también lo puedo agregar como un ancla. Y por último vamos a colocar el menú. Como en mi caso solamente tengo un menú creado, me lo va a colocar automáticamente. Y aquí lo tenemos. En su caso, si tienen más menú, aquí donde dice opción de menú, le va a aparecer una lista de menú que ya usted tenga listo. En mi caso, como nada más tengo este solo, simplemente automáticamente me lo coloca. Aquí voy a ir eliminando algunas cositas, ya lo voy a dejar así y simplemente le voy a dar a guardar. Y ahora vamos a previsualizar y vamos a ver si todo está funcionando correctamente. Primero vamos a probar lo que es la opción de contacto. Ahí, como pueden ver, me lleva a lo que es el área de contacto, servicio por igual y quiénes somos por igual. Si usted quiere que el menú se le quede fijo y que no tenga que estar haciendo scroll hacia arriba, es muy fácil de hacer. Simplemente nos vamos de nuevo al área de edición, seleccionamos la edición de la columna y en avanzado, en lo que es la opción de posición, vamos a colocarlo fija y guardamos los cambios. Y ahora si previsualizamos, aquí se nos muestra muy por encima de lo que sería la página, pero es fácil de resolver. Esto es simplemente venir aquí, vamos a bajarlo un poquito más, vamos a colocarlo aquí y vamos a ponerlo, ok, ahí bajó, aquí, y lo voy a dejar aquí. Esto sí también lo puedo modificar,
Vamos a hacerlo de un prontico. Simplemente aquí bajarlo un poquito. Actualizamos y vamos a ver cómo queda. Vamos a esperar que actualice. Ya ahí se ve un poco mejor. Y ahora si le doy a contacto, quedaría ahí. Pero estaría ok. Y ahí está funcionando. Al igual que la de quiénes somos. Así que, muchachos, esta es la forma más sencilla de usted agregar los enlaces que son anclas dentro de la página web. También se pueden utilizar lo que es el widget de ancla. Vamos a buscarlo por aquí para mostrárselo. Y aquí agregarlo en un área en específica dentro de lo que sería el plugin o una sección. Aquí es lo mismo que vimos anteriormente. Aquí simplemente colocamos lo que es el nombre de lo que es el ID. Actualizamos. Vamos a esperar que cargue. Y ahora, si le damos a servicio, va a llevar directamente al área de servicio. Diferencia de cada uno es que aquí podemos manejar lo que serían los espacios. Si queremos que colocarlo en otra sección, lo podemos hacer sin ningún problema, pero al final tenemos el mismo resultado utilizándolo de la manera que les mostré, como utilizando lo que es el widget de ancla. Así que voy a dejar el video hasta aquí, muchachos. Como siempre, preguntas, dudas, me la dejan saber en la caja de comentarios para ayudarles lo más rápido posible a resolver cualquier inconveniente que se les presente. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal y que están apoyando este proyecto. Si usted cree que este contenido ha sido de valor y todo el que tenemos en nuestro canal, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que tenemos contenido nuevo. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.